Bueno, 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 buenos días a todos y todas. Estamos aquí nuevamente encontrándonos en nuestro espacio científico con una actividad de lujo que creo que va a ser realmente re interesante, súper enriquecedor el encuentro de hoy como muchos otros, pero ¿no? Es especial. Y mientras tanto, antes quería comentarles que, bueno, ya quedan pocas actividades de este año del espacio científico y que el viernes 26 será la presentación de la revista de la PPG, la segunda en pandemia, ¿no? Así que siempre nuestras felicitaciones al equipo de revista, que es una revista que tenemos de hace muchos años con referato, y de distintos aportes, tanto de miembros de la asociación como de personas que fuera de la asociación, y de colegas cursantes de los posgrados, que también tienen, digamos, se hace una selección para publicar dentro del espacio algunos de sus trabajos. Así que bueno, es una inmensa alegría siempre, realmente. Es un equipo también de lujo, que trabaja incansablemente, que lo viene haciendo de hace varios años, y que bueno, el año 2020 y este 2021 lo hicieron en pandemia, con un trabajo además en colaboración también con Andrea, nuestra bibliotecaria. Así que bueno, la revista, perdón, a ver acá, esperen un cachito, que se llama Vínculos a la Intemperie, y ahora qué, su presentación será, ya lo van a recibir por las redes, pero de todas maneras lo mencionamos. Y después, también les queríamos anunciar que el 3 de diciembre el foro del espacio grupos va a hacer una presentación sobre transformaciones en los dispositivos grupales hoy. Bueno, ahora voy a presentar este espacio que tiene por título el título de un libro, que es Alzar la voz, incidencias de la clínica, del incesto en la clínica, a cargo de sus autoras, Luján Iguale, Juliana Minaudo y Agustina Subidet, que ahora voy a presentar a cada una de ellas, y después les vamos a decir de qué manera vamos a trabajar. Luján Iguale es psicoanalista, doctora en psicología, docente de la UBA, investigadora UBACIT, autora y coautora de varios libros, supervisora clínica de hospitales y otros dispositivos institucionales. Julia Minaudo es licenciada en psicología, psicoanalista, docente de UBA, de psicopatología 2 y clínicas, psicoterapias clínicas de adulto 1, investigadora de UBACIT, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, forma parte de equipos interdisciplinarios del programa de extensión universitaria de cirugía bariátrica y plástica reconstructiva del Hospital de Clínicas. Agustina Subadiet es licenciada en psicología, psicoanalista, docente e investigadora de la UBA, y desde hace más de 15 años se dedica al estudio de las particularidades clínicas en adultos incestuados en la infancia. La verdad, yo quiero decir que me emociona esta oportunidad, digamos, ¿no? Me emociona porque me parece realmente a lo que ustedes se vienen dedicando como investigación, porque este libro es el resultado de una investigación, como acto político, ¿no? Como acto político y como convocatoria a los psicoanalistas, que tenemos que hacernos cargo de que un tema como este pudo haber sido puesto en el cono de silencio, de sombras y silencios. Y que me parece que ellas se hacen una pregunta realmente muy interesante, entre otras. Tienen que comprar el libro, que se los recomiendo. ¿Cuáles serían las razones por las cuales una práctica que interroga los horrores negados por la humanidad ha dicho tan poco sobre el incesto? Y esta es la interpelación a los psicoanalistas.
Y además hay una frase que ustedes pusieron al comienzo que me pareció maravillosa, a quienes buscan una dedicatoria, ¿no? A quienes buscan un lugar donde puedan hacer la voz y a quienes deciden no callar para que esa voz tenga lugar. Entonces, bueno, a modo de conversación, las autoras hablarán sobre este tema, de sus distintas conversaciones previas que después fueron publicadas, y después trataremos de conversar, lo que quieran agregar por ahí por chat, pero después vamos a ver si podemos abrir los micrófonos e intercambiar. Bueno, adelante. Ay, muchas gracias, Nelida. Esa A frase, ustedes. la responsable de esa frase es de Luján, que la encontró. Fue excelente. Sí, como la de Primo Levi también. Yo encontré la de Primo Levi, la otra no se te ocurrió a vos, Julia, ya no sabemos a quién se le ocurrió qué. La otra la construimos, la construimos entre nosotras, tres. ¿Qué ponemos lugar? ¿Le damos lugar a la voz? ¿Cómo era que armamos? Porque me parece que hay algo que jugamos con la voz, la palabra, ¿no? Como, esa no, esa es nuestra, armada entre las tres. La otra es la de Primo Levi. La que me encontré yo pareció. fue la de Primo Levi. Primo Levi la encontré yo, y la otra fue algo que sí, que fue y vino ahí, ¿no? En función de, bueno, también del título, que fue también como un tema. Bueno, no sé, por ahí nada, abro un poquitito, nada más cortito, y le doy la palabra ya a las chicas directamente, porque la idea es que sea un conversatorio entre nosotras, y no... bueno, este libro en realidad es el efecto de un recorrido, de una propuesta que surgió en el marco del Foro Analítico del Río de la Plata, que se le ocurrió a Julia Minaudo, justamente. Julia venía, o sea, yo había publicado hace un tiempo atrás un texto sobre incesto. Agus viene trabajando el tema hace muchísimos años y es parte de, o sea, es su tesis de maestría que está próxima ya a defender, y que es realmente un lujo esa tesis que escribió. Y bueno, y Julia venía machacándonos las orejas con que teníamos que hacer un seminario sobre este tema, y que había que dar un seminario sobre este tema, y bueno, y dale Juana con la canasta. Y entonces, bueno, Julia había leído el texto que yo tenía publicado sobre incesto, le digo, bueno, digámosle también a Agus, que viene trabajando hace mucho, y bueno, y ahí salió este seminario, que se propuso un poco nombrar, poner en palabras, ¿no? Algo de no sé, de esta insistencia, diría yo, ¿no? De esto que encontramos insistentemente en la clínica, pero a lo que no se le ha dado, como decíamos, demasiado lugar, ¿no? En la teorización. A pesar de que todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? Situaciones que remiten, ¿no? A lo incestuoso en nuestra clínica cotidiana, digo, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros podría dar algún testimonio, algún recorte de haber tenido alguna consulta, ¿no? O varias consultas incluso a lo largo de su recorrido que traían algo de esto justamente, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue hacer un esfuerzo, además, por articular alguna lectura posible desde desde el campo del psicoanálisis, justamente, como no dejar eso relegado, no relegado, o cedido a otras disciplinas, ¿no? Que se ocuparon del tema, no dejar eso por fuera de algo que tenía que ver justamente con nuestra interrogación teórica y conceptual. Y porque esto además tenía efectos y consecuencias en la clínica, ¿no? Cuando nos encontrábamos con algo de este orden. Había que hacer algo con eso, y bueno, nos pareció que era interesante pensar alguna transmisión posible. Fue algo bastante, o sea, riguroso en su conceptualización, pero relajado en su transmisión, diría, ¿no? Y bueno, la idea es contarles un poco algo de eso en el encuentro de hoy. O sea, Agus, Julia. Bueno, yo estaba con este tema dando vueltas, sobre todo porque generalmente es la clínica la que me lleva a trabajar sobre algunos temas. Entonces me pasó mucho encontrar en el hospital y en el consultorio, y sobre todo un caso en particular que yo trabajé en el libro y que lo escribí con la autorización de la paciente. Son casos que nos marcan, creo, también nos afectamos los analistas en nuestro trabajo, y que eso también nos causa a ponernos a producir, ¿no? Y al estar también tan atravesada, por un lado, por el hospital, pero por otro lado también por toda la universidad, de golpe me empecé a preguntar, ¿cómo puede ser que estemos hablando
de la estructura del Edipo y transmitamos a los alumnos la estructura del Edipo, y que quede como un poco forcluido la idea, ¿no? Del incesto, pero no de cómo el padre viene a castrar a la madre devoradora, sino el incesto y la posición paterna abusadora, digamos, y donde no se castra a ese padre en el sentido de deseo de hijo. El deseo de hijo es un concepto que no es mío, lo tomé de Colette Soler, que lo hablaba más en relación, ella lo trabajo bastante en el libro, no lo voy a teorizar ahora, pero ella hablaba de deseo de hijo en relación sobre todo al vínculo con el hijo psicótico. Y yo lo pensé, cuando escuché deseo de hijo, y al estar uno investigando sobre un tema, vieron que uno escucha lo que quiere cuando está investigando sobre algo, me pareció que era interesante pensarlo como para que haya un lugar para ese deseo otro, tiene que haber una castración hacia el padre. En el Edipo, no solamente como agente de castración el padre, sino hacia el padre, donde ese corte generacional, ese espacio que genera para con el otro, ese amor hacia el hijo, se aparte de lo que puede ser una relación parasitaria, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco desde el malestar en la cultura, de pensar que el incesto ya la teoría psicoanalítica no es que no habla de incesto, habla de incesto, la provisión del incesto está en la estructura vertebral del psicoanálisis, pero lo habla más en relación, o que trabajó muy bien Luján, en relación a la fantasía, y no cuando eso ocurre realmente, ¿no? Y los efectos que eso tiene, como decía Luján, a nivel de la clínica, que no nos podemos quedar con la idea ni solamente judicial de que eso está mal, ni con pensar que hay una libre elección sexuada con el objeto de amor. Y no solamente decir, bueno, tal edad, o bueno, tenemos que teorizar por qué toca lo más vital, porque los síntomas que uno encuentra generalmente en los casos de incesto son personas que atentan o contra su vida, se hacen daño, anorexias, bulimias, cortes. ¿Por qué eso toca lo más vital? Y tenemos que explicar teóricamente eso, dar razones explícitas, que creo que no están tan claras. Hay mucha gente que lo trabaja, pero bueno, eso fue un poco la apuesta nuestra. Hacemos como un recorrido, cada una a su estilo, anudándonos unas con otras en relación a esto. No sé, Agus, bueno, yo quiero mostrar el libro, que me acabo de dar cuenta que ni lo saqué. Yo soy tan mala para el marketing que ni lo tengo. Acá. Un desastre. Esperen. Ahí está, bien. Claro, bueno, la ilustración sí, que está excelente. Esperen que voy a buscar. Es un cuadro de una... Es un cuadro de una artista, es un pedazo, es un pedazo del cuadro. Está buenísimo, está buenísimo. Porque justamente yo quería empezar con eso. Yo lo muestro vos. Gracias, Ju. Uno tiene que pensar cómo graficar el incesto, cómo representar. Escribir un libro sobre incesto implica después cómo representarlo, ¿no? Como dice Deleuze, un libro no se distingue entre su contenido y la materialidad del objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos esa palabra? Digamos, eso fue como, bueno, y ahí Julia, que siempre era como tiraba ideas, y me dice, bueno, tengo estas pinturas, ¿no? Y empezó a compartirnos pinturas, y cuando vimos el desembarco, nos pareció que representaba una de las cosas que está atrás del incesto, que es el desamparo en la infancia. Y que en quien puede llegar a contar sobre el incesto de alguna manera naufragó, pero llegó a alguna orilla, ¿no? Si hay un analista, si hay un trabajo, digo como, bueno, sí, salimos de la guerra, somos muchos los que salimos de la guerra, estamos hablando del 20% de la población, no es un chiste esto. Las estadísticas son altísimas. Y de alguna manera me parece que esta ilustración nos muestra que también hay un colectivo silenciado.
esto que vos decías, Nelida. Hay un colectivo de niños abusados, y cuando digo niños, digo niñas, niños, niñes. Porque esto no tiene que ver solamente con qué identidad se arma. Son relaciones de poder, son situaciones de desamparo originarias. Y esto está en Freud, ¿no? Porque, bueno, quiero esto. Primero la pintura, Verónica García, agradecerle, no sé si alguna vez verá este video, una vez más, todas te agradecemos por esa hermosa ilustración que es increíble y que para mí muestra muy bien esto que decía, ¿no? El desamparo. Otra cosa que quiero traer como un poco entre anecdótico y amistoso es el alzar la voz, ¿no? ¿Cómo armamos esto? También era como, ¿qué nombre le ponemos? ¿No? Y como sabemos que el silencio es casi, en los 3 textos creo que hablamos de lo mismo, en las 3 autoras, son 4 textos, pero son 3 autoras, hablamos del silencio de alguna manera, ¿no? Y el silencio empieza a ser para nosotras el principal cómplice de este tipo de abuso, y cómo la posibilidad del pasaje a la palabra permite la restitución de la subjetividad en este punto de la voz. Sí, cómo no. Verá que nos vamos de nuevo con la ilustración. Ahí está. Bueno, y yo en este no le encuentro la ilustración, pero bueno, en este no está. Ahí lo está mostrando igual Julia, Agus. Quédate tranquila. Dale. Bueno, otro punto que ya tiene más que ver que tiene que ver con el libro, tiene que ver con la casuística. Me parece que aparecen en este libro 2 casuísticas centrales, y no son las que yo presenté, sino que lo presentaron las chicas, ¿no? Esto lo quiero decir porque, no, bueno, uno también reconoce esa especificidad que siempre uno tiene en la clínica, ¿no? Ni que siempre está bien presentado. Una de esas es la de Julia, que presenta un incesto fraterno, que hay muy poco investigado sobre esto y hay mucho que se habla, pero siempre desde lo vincular de la hermandad, es lo que yo puedo decir como marca de investigación. Sin embargo, Julia le da una vuelta muy interesante, porque se mete con lo singular de la paciente y con todo el entramado familiar. Si tengo que decir algo, digo, no sé si Julia vos lo presentarías así, pero yo lo comento de esta manera porque es como yo lo pude analizar, digamos, ¿no? Escuchar. Sí, que uno termina haciendo cosas en el consultorio, maniobras de analíticas y terapéuticas, de contención, de un poco acompañar, que nunca se hubiese imaginado. Sí, hay como cosas que me parece que muestran bien esto que decía Julia recién de la creatividad de la intervención, ¿no? Como necesario para poder, ahí cuando lo simbólico no está, hay que ser creativo con lo que se interviene. Y el segundo caso que quería comentar y resaltar es uno que presenta particularmente Luján, y voy a contar una anécdota que siempre cuento, pero que me parece que grafica muy bien con los monstruos institucionales contra nosotras nos enfrentamos muchas veces, que es un incesto materno, que en la ola del feminismo puede generar mucha controversia. En ese momento nosotros tuvimos una llamada con Luján, y Luján me dijo, mira, está este tema y también está lo ideológico de época que no hay que olvidar. Y yo lo que le dije es, hay casuística, hay trabajo, hay que presentarlo. Existe. Si no le ponemos palabra a nosotras, la cosa no avanza. Y el psicoanálisis pasa a ser cómplice de estas cosas. Entonces me parece que de alguna manera muestran cosas que no son tan comunes de escuchar. Y eso para mí es algo que yo rescato de poder hablar, hablo más fuerte, que puedo hablar con la posibilidad de establecer esa relación con mis colegas, ¿no? De trabajo. Y por último quería decir, que a mí no me parece menor, que durante estos 15 años que yo me dediqué a trabajar el incesto me tuve que enfrentar como con muchos monstruos. Un monstruo fue la famosa frase de Freud del pasaje del acto a la fantasía, que bueno, Luján nos puede dar una clase de eso. Otro monstruo que me encontré es que Lacan, siendo las 3 lacanianas, ¿no se escucha bien? Me están diciendo que no se escucha bien. Nosotros te escuchamos, pero no sé, capaz que hay más o menos. Por ahí tienen que levantar el volumen de sus computadoras, ¿no? Claro, sí, sí. Pero para ahí es Agustina, a la que... ¿A las demás no se escuchan bien o solo Agustina? Ah. No, escuchamos bien, sí, sí, sí. ¿Vos estás con auricular, Agus?
Un auricular, sí. Qué raro. Y no sé. Mm. No, a todas Bueno. dicen. Por ahí alguno tiene bajo su volumen en la computadora. A ver. Chequeen eso, en el teléfono o en la computadora. Si ustedes tienen el volumen bajo, lo van a escuchar más bajo. Y nosotras hablamos, por ahí yo tengo más vozarrón, hablo más fuerte, Agus habla en un tono un poco más bajo, y entonces por eso se nota la diferencia. Pero bien, Estoy ¿se mirando, escuchan? los vecinos ya a esta altura son especialistas de incesto, yo ya digo, los vecinos ya están todos. Bueno, esto que les decía de los monstruos. Un monstruo que ya lo resolvió Luján, ¿no? Que tiene que ver con esto del incesto, la fantasía, que estaría buenísimo si quiere Lu decir algo de eso, para mí me pareció creíble. Sí, sí, ahora digo. Otro monstruo que tiene que ver con la relación entre el psicoanálisis y lo social, que me parece que Marx y Lacan no se llevan. Tiro simplemente así como un comentario notapié. Marx está presente en todos los seminarios de Lacan desde el 4 hasta el 26-27. Que el psicoanálisis lo haya borrado, cierto psicoanálisis no quiere decir que esto no exista, ¿no? Yo sigo baja, no sé qué hacer, sigo baja. Y Ahí se te escucha mejor. Si probás sin los auriculares. ¿No? Capaz tenés tus auriculares más bajos por ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, un poco más alto. Sí. Bueno, Sí. perfecto, ahí va. Bueno. Bueno, otra especificidad es que la relación entre Lacan y lo social, mediatizado por Marx, que tampoco estaba, lo que permite ver en el incesto el estatuto económico que tiene el incesto, que tiene que ver con que las mujeres quedan retenidas como objeto de goce. Esto está en Lacan, no lo estoy inventando yo. Después está si lo pudieron leer, si no se pudo leer, y las coordenadas que no permitieron que esto se vea. Pero esto ya está presente en el seminario tanto como el 6, el 4 y el 14. Otra de las cosas de los monstruos con los que me tuve que llevar también es que Deleuze y Lacan no se llevan, y Deleuze y Guattari trabajan muy bien la cuestión del incesto en el Antiedipo. Y esto yo lo sé de la mano de alguien que yo sé que ustedes quieren mucho, que es María Laura Méndez. Yo soy discípula de María Laura Méndez, me formé con ella, y la antropología, como la filosofía, el psicoanálisis para mí son lo mismo, es una canción que tiene diferentes armónicos. Así que aprovecho para decirlo. Y otra cosa que a mí me parecía interesante, rescatar a un autor argentino que en la época de la dictadura se tuvo que ir, que tiene que ver con Isidoro Berenstein. Isidoro Berenstein fue el único argentino que trabajó el átomo elemental de parentesco aplicado al Edipo. Y esto permitió que mucha gente como Matus, por ejemplo, pudiera trabajar los 4 registros de Lacan a partir del 4 antropológico. Y yo sé que Berenstein tiene mucho que ver con ustedes, y cuando yo me encontré con que iba a ser acá, que íbamos a tener la posibilidad de presentarlo, no quise dejar de nombrarlo, porque ha sido para mí un autor clave para poder delimitar no solo la interlocución entre la economía y el Edipo, sino la casuística, por las funciones que él trabaja en relación al 4. Así que bueno, eso para mí, esto a nivel personal y del libro, así que las dejo a las chicas, me silencio un rato. Bueno, por ahí, en relación a esto que nombraba Agus, en relación a esta diferencia entre trauma y fantasía, en verdad, ¿no? O este pasaje, ¿no? Donde Freud pasa de la vivencia sexual prematura traumática efectivamente acontecida a esta frase que en la facultad, por lo menos en lo que ha sido mi formación y la de muchos, pasa, ¿no? De la vivencia sexual prematura traumática a mis histéricas me mienten. Vieron que esa es la continuidad, la solución de continuidad en la enseñanza que hemos recibido todos más o menos en la universidad, como si una cosa destronara a la otra, ¿no? Como si a partir de mis histéricas me mienten se borrara que lo otro sucede, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante, ¿no? Poder ubicar cómo, digamos, cómo esos dos mitos, ¿no? Tótem y tabú, y el mito y el complejo de Edipo son, digamos, en el marco del psicoanálisis, dos mitos estructurantes fundamentales, ¿no? Pero además me interesa situar, ¿no? Cómo Freud señala, ¿no? En varios momentos de su obra, ¿no? Que, digamos, que él va a ubicar que la fantasía primordial viene allí donde no hubo, digamos, una situación efectivamente acontecida. No es que es al revés. No es que no hubo situaciones efectivamente acontecidas y entonces ahí todo es fantasía, sino que la fantasía viene, ¿no? A dar respuesta a la cefalía de la pulsión en todo caso. Es decir, que cuando no se logra localizar un agente que sea el que produce esa irrupción de goce en el cuerpo, podríamos decir, la fantasía viene a ese lugar.
Además, Freud va a decir, ¿no?, en relación a la relación entre los padres y los hijos, en las primeras conferencias de psicoanálisis, en las 5 conferencias, si no me equivoco, que Freud dice algo que es bien crucial, ¿no?, que es que el niño elige, ¿no?, por supuesto, a los progenitores como objeto de amor, pero no, los padres no pueden responder a eso, digamos, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es que hay una relación de asimetría. Agus decía recién, ¿no?, las relaciones de poder, ¿no? Efectivamente, en la relación entre padres e hijos, no hay una relación simétrica. Entonces, la fantasía edípica, por estructura, es una fantasía incestuosa del lado del niño. Pero el adulto, ¿sí?, tiene aquellos que estén cumpliendo función simbólica entramada, ¿no?, función simbólica en términos de lo familiar, ¿no?, en principio pensándolo en las coordenadas del incesto, y más general, digamos, ¿no?, aquel que queda en una función simbólica de adulto, ¿no?, para hacerlo más extensivo a las situaciones de abuso en general, ¿no? El niño presenta la fantasía en tanto fantasía incestuosa, pero al adulto no le está dado, ¿no?, el derecho, ¿no?, de realizar esa fantasía, todo lo contrario. Y Freud va a decir justamente que es todo un trabajo en el niño, que esa primera elección que tiene que ver con los padres quede finalmente sepultada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y se produzca la salida de la exogamia. Como que ese es el trabajo que se tiene que producir en tiempos constitutivos, ¿no? Es la posibilidad que a partir de lo familiar, de esa escena familiar, se pueda constituir, digamos, una fuera. Entonces digo, a mí me parece que es fundamental poder hacer esta distinción entre la vivencia efectivamente acontecida y la fantasía, y que también podamos ubicar, ¿no?, que no son las mismas formas de retorno de uno y otro caso, ¿sí?, y que incluso en el relato no aparecen de la misma manera. Digo, es muy habitual que cuando se trata de una cuestión fantasiada, ¿no?, lo que aparece es el pudor, la vergüenza y cierta cosa donde mismo el analizante lo va a relatar de un modo como, no sé si es así, me parece que pudo haber habido algo, pero no aparece ese retorno en lo real, porque digo, la corroboración nunca es directa, quiero decir, no tiene que ver con que alguien pueda decir pasó o no pasó. ¿Sí? La corroboración es siempre indirecta, lo que vamos a tener es una forma de retorno que va a cobrar más bien la forma de un real que no deja del todo apresarse por las vías de la dialectización simbólica, con todas las formas que eso pueda tomar, digamos, ¿no? Pero uno podría decir, el cuerpo queda tomado por una traza que no logra borrarse y que por lo tanto, ¿no?, conlleva un plus, ¿no?, que retorna de las formas más insólitas, digamos, ¿no? Un poco lo que había surgido, y digo esto y voy dando la palabra porque hay mucho más para decir, ¿no? Pero digamos, un poco con lo que nos encontrábamos era la pregunta muchas veces, ¿no?, de si no se trataban de estructuras psicóticas. Voy a dar un ejemplo nada más como muy sencillo de alguna supervisión, ¿no?, de una niña que había sido abusada por el... En realidad es un abuso incestuoso, ¿no?, porque era alguien que tenía el estatuto de un hermano dentro de la familia, aunque no era un hermano de sangre, ¿no? Pero digo, la relación simbólica que se inscribía ahí era la de un hermano, ¿no? Y lo que aparece, ¿no?, era que no solamente abusaba de ella, sino que le hacía ver cómo abusaba de su otra hermana, ¿no? Y bueno, y lo que aparecía en relación a esto, ¿no?, luego, una vez que se hace la denuncia, que se dice algo de esto, ¿no?, lo que aparece es, cuando ya no estaban conviviendo con esta persona, ¿no?, que se le aparecían los espejos, ¿no? Y entonces la pregunta que muchas veces los juzgados hacen, pero ¿no se tratará entonces de una cuestión, ¿no?, de una psicosis, de una cuestión alucinatoria? No, no es una psicosis. Lo que pasa es que lo que retorna ahí es algo del orden de un real que no logra, ¿no?, dialectizarse en principio, y que es producto de un trabajo, que algo del velo a ese horror pueda constituirse como tal. Es interesante porque las funciones, me parece, ¿no?, de veladura y desvelamiento tienen que jugarse de un modo como bastante específico, ¿no?, en esta clínica. Bueno, eso pensaba, pero voy dando la palabra a las... ¿Ahí Agus quiere decir algo? Dale, dale. Estás silenciada.
Ay. Gracias. Yo me silencié para que no haya bullicio y se te pueda escuchar bien y después no me pude incorporar. Me parece que hay algo interesante para poder pensar es que sin la abstinencia del adulto, lo anoté esto así, por eso lo leo, sin la abstinencia del adulto no se puede hablar de responsabilidad subjetiva. Claro. Son tiempos de análisis importantes de trabajar con diferencia. Porque muchas veces cuando vienen las pacientes, sobre todo las mujeres, vienen como, y también los varones, por la poca casuística que tengo diría que también en varones, pero bueno, no me atrevería a generalizarlo, pero en principio se sienten responsables del abuso, cómplices del abuso. ¿Por qué? Porque justamente el adulto o quien abusa que tiene que estar en una situación de poder se pone como, somos lo mismo. Porque lo que produce el incesto es la igualación de los lugares. Y justamente lo que nosotros tenemos que hacer es restituir la diferencia para decir, no, vos sos menor de edad. Él tiene responsabilidad del acto, él debería abstenerse de gozar. Sí, porque hay una erosión, ¿no? Donde se genera en ese vínculo una normalidad, para llamarlo de alguna manera, donde se tiene que desnaturalizar, se tiene que cuestionar como si algo que parece tan obvio del sentido común, a veces ciertas subjetividades que están como tan arrasadas, lo toman como parte de la vida cotidiana eso. Tal cual. También la culpa en relación, ¿no?, a las respuestas que aparecen dentro de lo familiar, porque el otro problema que surge es que frente a la denuncia de esas situaciones, muchas veces los otros miembros de la familia no convalidan que eso efectivamente sucedió. Y quien queda enunciando eso queda más bien segregado, ¿no? ¿No? Por decirlo de alguna manera, y bajo la forma de un escarnio respecto de esas situaciones. Entonces, muchas veces lo que aparece, no sé, recuerdo algún caso donde también, ¿no? Una paciente que decía, ¿no?, que ella se sentía culpable porque a partir de lo que ella contó, sus hermanos no podían ver más al padre, ¿no?, porque se había producido una exclusión del hogar. Y entonces yo le digo, no es a partir de lo que vos contaste, es a partir de lo que él hizo. Claro. Fíjense que ahí es fundamental, ¿no? Es fundamental poder, ¿no?, ubicar dónde está el asunto. ¿No? Que lo que recibe esa sanción, que esa sanción no tiene que ver con que ella lo haya, o sea, que ella lo haya podido decir, ¿no? En todo caso, propició que algo de eso pudiera detenerse, pero digo, acá el asunto está en lo que fue en el acto realizado, ¿no? Y en relación a esto que decía Agus recién también y que retomaba Julia, ¿no?, que me parece que es interesante poder darle todo el estatuto. En nuestro campo, que alguien quede como objeto de goce es algo que en nuestra teoría es como un pilar central. Y que nosotros sabemos de esa diferencia entre, ¿no?, que el niño advenga a un lugar amoroso, donde amor, deseo y goce se anuden. Acuérdense esta frase que Lacan propone, de que solo el amor hace condescender el goce al deseo. Solo el amor hace, ¿no?, que no se tome al otro como objeto de goce. Entonces, una de las cuestiones centrales que nosotros tenemos que poder leer son las situaciones clínicas en las cuales niños, niñas, adolescentes quedan en el lugar de objeto de goce, fetiches del otro. Y cómo las relaciones incestuosas, tenemos que entender, no se limitan al acto sexual nada más. Sí, además también tenemos como un poco la enseñanza universitaria, tomando un rasgo de esto que dice Juan, de cómo la histérica no se posiciona en lugar de objeto, y por ahí también es necesario hacer esa diferencia en estos, que no es lo mismo lugar de objeto de deseo que lugar de objeto de goce para el otro, y que además, si uno se pone a ver un poco la casuística, en las situaciones por ahí de abuso, de incesto, o de cuando una mujer toma la valentía, encuentra las coordenadas de poder salir de ahí, generalmente es en esos momentos donde suceden los asesinatos. ¿Sí? O sea, que no es que por ahí escuchamos mucho, no quiero ser un objeto de intercambio. No es un objeto de intercambio, es un objeto de pertenencia. O conmigo o con nadie. Y de tal manera, ¿no? También una madre, cuando una paciente le dice, puede confesar después de muchos años que el tío la usaba, esperando de ella una respuesta más contenedora, le dice, bueno, hija, pasaron muchos años, la familia es la familia, ¿no?
como un redoblamiento endogámico donde de ahí no se puede salir. Y creo que lo importante, que creo que es como mi puntapié inicial en todo esto, es que Freud lo dice a la altura de tótem y tabú. O sea, que la ley prohíbe solo aquello que hay pulsiones donde llevarían a cometer esos actos. Entonces, si ya nos paramos del lugar donde el abuso o el incesto es una tendencia pulsional, no es algo aberrante solamente, es algo a ser tramitado y tratado por la cultura de una determinada manera. No es lo mismo que dejarlo como algo marginal, ni para la clínica, ni para la sociedad, ¿no? Son abordajes completamente distintos, si nos posicionamos desde ese lugar político, digamos. Y también no me es, parece importante por ahí... cuidarse del abusador, o el abusador es el perverso, o mira qué horror lo que pasa, y siempre todos nos sentimos como exentos de que algo de eso suceda, o en el seno de nuestra familia, o en el círculo, y después sucede. Por eso hablo de pandemia amordazada en el libro. Sí, Agus, perdón. Sí, no sé, vos, Lu, también querías decir algo. No, dale, Agus, no. Dale. Estaba pensando en que es que uno tiene como en la cabeza cierto estereotipo que el incesto ocurre, por ejemplo, en las clases bajas. ¿No? Y esto un poco que enlazaba con lo que viene diciendo Julia, ¿no? El incesto se da en todo tipo de familia, que quizás la forma de resolver es distinta en clase baja, en clase alta, en clase media. Esto también es pensar, porque los recursos que tiene la familia son muy distintos. Entre que hay poca denuncia y hay pocos casos que realmente llegan a la justicia y son condenados, los que son condenados son los de clase baja, los de clase alta ni siquiera llegan a la denuncia. O si llegan a la denuncia, quedan en el medio arreglados, porque tiene un tío juez, porque tiene estas relaciones de poder no tienen solamente que ver con el ámbito familiar, sino que en el ámbito familiar se reproducen las formas legales, ¿no?, que tienen que ver con el abuso del cuerpo del otro. Están enquistadas en la familia también como en cualquier institución, ¿no? Entonces está bueno también pensar que la legalidad no pasa solamente por el inconsciente, sino por un montón de otros discursos que de alguna manera avalan, o no, o sancionan en lo mejor de los casos, pero muchas veces avalan ese tipo de abusos. Y también pensar que, insisto, no son los mismos recursos que tiene un menor o una menor de clase alta que de clase baja, porque normalmente las clases altas están más cercanos a la cultura o tienen acceso a la cultura, que muchas veces las clases bajas, justamente lo que pasa en este país, y sobre todo en Latinoamérica, es que no hay algo del orden de lo artístico que no está. Y lo artístico es clase central para que puedan devenir otra cosa frente a ese sufrimiento. Entonces también es un reflejo, lo que sale a la vista ni siquiera es el reflejo de toda la casuística, sino de aquellos que han logrado sobrevivir a esto. Por ejemplo, no quería dejar de decir un síntoma, uno de los tantos síntomas específicos que yo encuentro tiene que ver con la dislexia. Si uno analiza la cantidad de fracaso escolar que hay en varones, les puedo asegurar que detrás de eso hay un montón de abuso infantil no dicho. Hace poco encontré justo una neurocientífica de la Universidad de Toronto que, siendo neurocientífica, llegó a la misma conclusión. La dislexia está ligada al abuso infantil y a los maltratos infantiles. Diferentes formas quizás de argumentar. Esto fue lo gracioso, le escribí de hecho a ella, le digo, mirá, soy psicoanalista, pero estamos llegando a las mismas conclusiones. Y me interesó pensar eso, porque muchas veces los adultos tienen como secuelas de dislexia. Porque la dislexia no es solamente una cuestión de no pueden leer, invierten las letras. Tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la lateralidad. Y cuando uno ve, cuando los científicos describen la dislexia, tiene mucho que ver con los síntomas que nosotros encontramos en la casuística. Claramente, Luján, que por ejemplo trabaja con niños, está mucho más cerca del tiempo del trauma que yo, que estoy, ¿no? Estoy ya cuando esto es recuerdo, cuando esto es un escombro. La implicancia de estas diferencias en la intervención, me parece, por ejemplo, en el caso de Julia, está ahí clave para resolver la salida. A mí, en mi caso, yo agarro ya adultos. Entonces me parece que eso también poder pensar la especificidad, porque si hay algo que tienen que estar en las escuelas es para mí presente que si hay dislexia, como dice la investigación de la Universidad de Toronto,
no podemos decir que todo disléxico fue abusado, pero cualquier docente que vea a un disléxico tiene que preguntarse si no está siendo abusado. Claro. Entonces, esta posibilidad de que en los hospitales se escuche esta patología, entre comillas, este síntoma, para mí es un gol de media cancha. Así lo digo. Sí, pero además muchas de las cuestiones de perturbaciones en la atención, en no poder detener el cuerpo, en disrupciones, cuántos niños que tienen episodios abruptos de romper cosas y demás, y que suelen ser leídos como posicionistas desafiantes o como con un problema en el control de los impulsos. Cuando uno empieza a indagar, bueno, lo que pasa ahí es otra cosa, efectivamente. No estoy de vuelta, no es que estamos diciendo que todos los niños que tengan esa presentación se debe a eso, sino que efectivamente ante digamos, los cambios bruscos de humor, un niño que había adquirido el control de esfínteres y de pronto lo pierde, digo, son, digamos, cuestiones que tenemos que, digamos, no, a ver, el punto por ahí es este, ¿no? No entrar en una autocensura de dejar por fuera eso. No se trata de ver abuso en todos lados, pero tampoco de dejar por fuera esa variable, por decirlo de alguna manera, de lectura. Julia, quería decir algo, porque estás muteada, me parece, Julia. No se te escucha. Ahí, ahora. Necesitaba autorización. Sí, creo que justamente, sobre todo en esta época, donde está como, creo que le tengo menos miedo hoy a la religión, creo que a la ciencia y a las ciencias neurológicas, donde todo se reduce un poco a lo biológico. Yo hablo de, ¿no? Esta paciente que trabajo en el libro, le digo así, un decir antibiológico, ¿no? Porque justamente ahí está la violación de la escucha, el reducir a lo biológico, que había sido históricamente lo que había hecho la familia con esta paciente, donde está ubicada como la problemática central en eso, y creo que hoy en día se ve un montón esto que pega muchísimo, ¿no? de las neurociencias, y cómo los niños tienen que tener conductas asertivas y controlar sus impulsos, y ser empáticos con el otro, y acomodarse a ciertos determinantes, y la verdad es que es bastante peligroso si no advertimos y damos espacio a la escucha, donde eso siempre tiene que ver con un síntoma a poder ser descifrado de alguna manera en el uno por uno. Sí, por ahí yo me acuerdo, Julia, que en ese caso lo que aparecía era como digo, en una cuestión de muchos pasajes al acto, ¿no? De intentos de suicidio y demás, como que le habían dicho como que era por una condición neurobiológica, digamos, la explicación, ¿no? Que esto iba a ser así. Bueno, me parece que el encuentro ahí con un analista fue lo que propició, ¿no? Que esa mujer pudiera hacer otra cosa y una lectura con lo que le había acontecido, ¿no? Que hubiese un lugar donde algo de eso pudiera ser escuchado. Y la religión también era como un lugar en la familia muy fuerte, donde la madre, para que tengan una idea, directamente de 11 hijos no fue al casamiento civil de ninguno por no creer en la ley, sino en la ley de Dios, solo en la de Dios. Entonces fue muy duro porque era una paciente que no hablaba, que se llamaba al silencio y a los cortes y al pasaje al acto, hasta que en un momento le dije, me parece que la que tiene que hablar no sos vos, porque el hablar caía en un lugar de confesión de pecado, y no en un lugar de tramitar algo. Entonces hice hablar a otros, cité a hermanos, cité a padres, hablé con el hermano que abusó de ella, hice hablar a otros para que ella tenga lugar. Y ahí empezó a cambiar un poco la historia. Por ahí es interesante, ¿no? Esto de, bueno, como de poder leer esa coordenada fundamentalmente, de no dejar pasar los indicios, pensaba yo, ¿no? Porque también hay algo que tenemos que poder reconocer, es el horror que nos produce, ¿no? Y vieron que frente al horror podemos tomar como distintas posiciones, quedar fascinados por el horror, ¿no? Queriendo saber, que esto también es algo que me parece importante transmitir, ¿no?
porque hay una dificultad, que es que muchas veces se cree como que el que ha pasado por una situación de incesto lo tiene que repetir una y otra vez, lo tiene que contar una y otra vez. A veces vienen a supervisar y te dicen, no, pero habló de eso una sola vez y no volvió a hablar más. Y yo la pregunta que les hago es, ¿por qué tendría que volver a decirlo? Si hubo alguien que escuchó, no hace falta repetir 20 veces. Por ahí si lo repite 20 veces porque hay algo que no está siendo escuchado, digo, ¿no? Porque si no, efectivamente, después surgirán las asociaciones en relación a eso que se puedan hacer, o el trabajo que se puede hacer alrededor de eso. Pero digo, esto de cuidar, de no violentar el pudor del otro, ¿no? Nosotros también podemos caer en una posición que violente el pudor del otro. Y esto pasa mucho con los niños, que saben ustedes que cuando pasan estas situaciones tienen que pasar por una serie de evaluaciones de cámara Gesell, ¿no? Y entonces, por un lado aparece esta cosa de decir que tiene que aparecer casi como la corroboración directa, ¿no? Nosotros tenemos una tarea muy importante, que es la de sistematizar los modos de corroboración indirecta cada vez más, porque están dichos, pero digo, hay un punto donde todavía la justicia pretende que el niño confiese o cuente, al modo no, qué fue lo que le pasó con detalles, ¿no? Y entonces uno tiene que poder, ¿no?, argumentar, para eso están también los equipos técnicos, hay muchos equipos técnicos que trabajan y trabajan muy bien, argumentando, ¿no?, de todos los indicadores, digamos, indirectos que pueden dar cuenta, ¿no?, de que ha habido allí una situación de abuso. Entonces, me parece ahí también interesante, ¿no?, cómo el jugar infantil, ¿no?, en la fijeza de repetición de ciertas escenas, cómo la forma de nombrar, por ejemplo, a veces a los genitales, que aparece de un modo muy particular en algunos niños, nos orienta para dar cuenta de que haya habido una situación de abuso. Pensar que el niño va a hablar de la sexualidad en términos siempre infantiles, y que cuando la terminología o las formas de decir que aparecen no son esas, eso quiere decir, o las descripciones de los órganos genitales no son a las que un niño puede acceder, digamos, por su edad, digamos, tenemos que advertir que ahí pasó otra cosa, que a ese niño o esa niña estuvo expuesto a algo. A veces no son, por eso digo, lo incestuoso no es solamente que haya una relación sexual concreta con ese niño o esa niña. A veces son niños o niñas que son partícipes de las relaciones sexuales de los padres, ¿no? Donde no hay ningún velo, ¿no?, donde el niño está implicado vía la mirada incluso, ¿no? Y a otras veces incluso corporalmente, por supuesto, ¿no? Pero digo, estar atentos como a estas cuestiones, que hay cosas que un niño o una niña por su edad no las podrían decir, porque no tienen acceso a eso. ¿Sí? Que de un pene sale algo distinto, ¿sí? Que pis no lo puede decir un niño, digamos, ¿sí? No puede decir un niño. Y si no, va a decir que sale pis y va a explicarlo de un modo totalmente distinto, ¿no? O que alguien dijo, que un niño diga que alguien le hizo pis en la boca, digo, son cosas que tenemos que poder escuchar. Eso no es una fantasía infantil. Eso no es una fantasía infantil. ¿Sí? Digo, entonces, en función de, también ahí, ¿no?, porque esto de las fantasías sexuales infantiles también ha dado lugar, ¿no?, a que se crea que entonces todo lo que el niño dice respecto de la sexualidad es fantasía sexual infantil. No, los términos de la fantasía sexual infantil tienen un decir bien particular. Es que te comiste, tenés un bebé en la panza porque te lo comiste, ¿sí? Eso es lo que puede decir un niño, ¿sí? Pero no va a decir, quiero que me saquen de adentro lo que me metió el viejo, como dijo, ¿no?, la niña tucumana, a la cual no le daban el acceso al aborto, ¿no? Digo, fíjense que son dos decires bien distintos, ¿no? Digamos, bueno, eso. Sí, y también, sobre todo hoy que estamos atravesados por muchos movimientos nuevos, que como dice Freud, siempre hay algún cuento de hadas de la época, ¿no? Distintos cuentos de hadas que nos hacen un poco velar nuestra sociedad. Entonces, siempre creo que tenemos que tener en claro que lo patológico o el patos del amor y la pulsión agresiva, Freud lo dice con todas las letras, el hombre no tiene en su naturaleza ser bueno con el otro, todo lo contrario, si puede usarlo, abusarlo, usarlo económicamente, físicamente, lo haría. La cultura es lo que permite que algo de eso no suceda. Pero a veces también se trata de como borrar todo lo que tiene que ver con lo patológico, ¿no? Es todo elección. Entonces también hay que ubicar y cuidar, creo, también en nuestras infancias,
lo que pueden ser, primero la enseñanza, me parece, del cuidado infantil desde la ESI, pero también de tener mucho cuidado en relación a cómo sabemos muy bien que entre un niño y un adulto en esta disparidad de poder, los significantes del adulto pesan sobre el niño de una manera enorme, y que entonces la autodeterminación o el consentimiento tienen que ser cuestiones que tenemos que poner en el banquillo a analizar, sobre todo si queremos hacer una intervención sobre un cuerpo de un niño, por ejemplo, ¿no? Porque eso no deja también ser a veces situaciones de cierto abuso, si no está, digamos, bien encarado interdisciplinariamente. En el libro hablamos un poco del consentimiento según a qué edad y cómo esté, y quién sea la persona, y qué esté pasando en su vida, puede ser un consentimiento que esté vulnerado, o sea, no deja de ser un discurso yoico a veces, ¿no? Y Vanessa Springora, que escribió un libro sobre el consentimiento, ya fue abusada por un literario 50 años mayor, dice, me hubiese encantado que esa época la revolucionaria de derechos humanos de los 70 no haya sido tan complaciente en no parecerle raro que una nenita de 13, 14 esté con un viejo de 50 y pico, ¿no? Entonces también creo que ese lugar yo lo llamo como incómodo para nosotros. Como que el psicoanálisis siempre tiene un lugar un poco incómodo, porque no puede terminar de casarse con ningún discurso de moda. Agus, ¿querías decir algo? Pues yo quiero decir algo en relación a la latencia, pero habla un poquito Tranqui, vos, tranqui, que tranqui. venís. No, porque yo vengo anotando. pensaba en relación a esto que traía Julia también, ¿no? De cuando Freud habla de la pulsión de apoderamiento, ¿no? Y Freud lee que algo de la pulsión de apoderamiento cede, digamos, con el sepultamiento del complejo de Edipo, es decir, con la instauración de algo del orden de la ley, ¿no? Y una de las cuestiones que uno ve también como una cuestión bastante típica, digamos, ¿no? Cuando hay estas situaciones de incestos, las dificultades para la entrada en la latencia, justamente, ¿no? La latencia es el momento en el cual, vieron ustedes, se configuran claramente, ¿no? Advienen como los diques morales también, ¿no? El asco, el pudor, la vergüenza, ¿no? Incluso Freud dice con el sepultamiento del complejo de Edipo también esta posibilidad de detenerse frente al dolor del otro, ¿no? Fíjense cuándo no se puede producir ese pasaje de sepultamiento del complejo de Edipo y entrada en la latencia, ¿no? ¿Cómo podemos leer ahí algo del orden del fracaso de la ley, de la operatoria de la ley, justamente, ¿no? Bueno, eso nomás. Agus, si querés decir algo, estamos. También podemos abrir... Sí, abramos, obvio. abramos A la conversación, hablamos un montón. Esto, sí, como por ahí hay una inquietud específica que está bueno dar lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá mencionaban en el chat lo de la culpa frente al posible placer sentido durante el acto de abuso. Bueno, citan también la película La Celebración, que creo que todos hasta la hemos usado para clases, ¿no? Además de, bueno, de felicitar y demás, y me parece que estaría bueno esto de abrir, me pareció, la verdad que yo les diría que me emociona escucharlas, porque tuve un recorrido por la clínica, desde el hospital al consultorio, desde familias con niños hasta adultos, bueno, infinidad de casos clínicos donde aparecen estas cuestiones y estas diferencias que van marcando, y me parece fantástico alzar la voz sobre todo esto y no acallarlo, ¿no? Y me parecería que estaría bueno pedirle a Patricio que abra los micrófonos, y que aquellos que quieran intervenir alcen la voz y puedan decir algo de lo que les genera esto que es interpelado por la clínica, que es lo que siempre nos interesa para la investigación, ¿no? Creo que un agregado. También algo que hemos estudiado como mucho en relación a la entrada en análisis tiene que ver con la responsabilidad subjetiva, ¿no? Que alguien se responsabilice subjetivamente de lo que le pasa. Esto en relación a la culpa. Creo que en estos casos de abuso, lo que sí tenemos que tener en claro es que hay un orden de prioridad. El orden de prioridad, primero, creo, ante todo, es ubicar a ese sujeto en un lugar
donde él no es responsable de semejante acto por esa disparidad de poder en el momento en que le sucedió. Después podemos tomar en un segundo plano algo de esto que le pudo haber sucedido a nivel de la sensación pulsional, satisfactoria o no, lo que sea. Pero tenemos que primero alojar desde otro lugar. Si empezamos por el lado de si gozó o no en el acto de abuso, estamos perdidos, y me parece que estamos perdiendo el eje de cuidar y amparar esa subjetividad. Sí, como correr eso, ¿no? Correr si eso aparece. Claro. Y la verdad que hay una situación clínica que es bastante compleja cuando aparece el incesto entre hermanos, y la diferencia de edad no es enorme, pero hay, por todo lo que significa esto de que ustedes hablaban del tema del abuso de poder, que tiene que ver con una trama familiar, que no tiene que ver solamente con esto que sucedió entre hermanos, ¿no? Que tiene que ver con algo de cómo se ejerce el poder en la familia, y en qué lugar queda arrojada la que fue una niña y termina confesando en una sesión familiar lo que le pasó cuando era chica con su hermano, ¿no? Bueno, vamos a abrir los micrófonos y que sean otros los que puedan... Perdón, Delia, quería decir una cosita, ¿no? Uno podría decir que lo que se juega con un incesto entre hermanos tiene que ver con los complejos predípicos, lo que Lacan trabajó como los complejos predípicos que vienen de Freud, ¿no? Uno es el del destete y otro tiene que ver con la cuestión de la rivalidad con el par. Lo que uno va a encontrar ahí es una relación de poder, pero distinta. En principio ahí está lo económico, pero no es el económico del dinero, es otra economía en todo caso. Que reproduce la economía familiar, claramente, no es inventada, digo. Esto también, no cualquier niño es abusado, porque muchas veces son 7 hermanos, pero hay uno solo que es abusado, hay 2 que son abusados. Y esos 2 tienen particularidades, desde el nombre, una vez en el seminario creo que lo trabajamos desde el nombre porque es una forma. ¿Qué inscripciones legales hay? Era el que se lo olvidaban en el aeropuerto. Digo, no, como que no es cualquier niño, las cosas de ese niño que se cuentan pueden ser ausencia de la mirada de un adulto, ¿no? No es un niño mirado. Sí, a eso iba con lo de la trama familiar. Entonces uno podría pensar que cuando el niño no es mirado hay algo del estadio del espejo, que se está jugando ahí, que no tiene que ver con el Edipo sepultado, el que decía Lu recién. Falta un montón para eso, hay algo más constitutivo que no está. Que quizás en la vuelta del Edipo algo se puede armar como para zafarla y seguir, sin dudas, pero cuando uno revisa la historia, las narrativas muestran más bien la ausencia de mirada. Tal cual. Me acuerdo la madre de este caso, que la madre repetía una y otra vez, yo nunca vi nada, yo nunca vi nada, yo nunca vi nada, sin saber que yo sabía lo del incesto, y supuestamente ella sin saber lo del incesto de la hija y el hermano. Y además, bueno, era una relación de muchos años de diferencia con el hermano varón, ella mujer, también había algo ahí de género, y el hermano le dice, cuando ella le pregunta en una internación por qué la abusaba, él le dijo, porque eras mi preferida. Claro. Tremendo esa confusión entre la corriente tierna y... Eso, bueno, una cosa que no dije, y que me parece que es crucial, que no es lo mismo su majestad, el bebé, y la erogenización del cuerpo necesaria para la constitución subjetiva, que tomar al niño como objeto, porque yo he escuchado aberraciones de este estilo, ¿sí? Que en realidad toda libidinización del cuerpo implica, no señor, o sea, la libidinización del cuerpo de su majestad del bebé, por supuesto que conlleva algo del orden de lo erótico, pero no es tomar al niño como objeto erótico para satisfacción propia, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo. Digo, entonces ahí me parece como que es interesante hacer esa distinción también. Me empiecen a preguntar porque no paramos de hablar, si no. Bueno, vamos. Somos 3 tremendas, o sea. Por suerte. No, bueno, vamos. Ahí levantan la mano. Edith, tendrías que abrir el micrófono. Claro. A ver. Hola, buenos días. Bueno, en principio gracias, la verdad que un lujo escucharlas y todo lo que provoca. Quería comentar una situación que viene una paciente que en este momento tiene 37, 38 años
y a partir de su inicio de análisis, que es de hace un año, puede empezar a ver por primera vez que fue abusada por su hermano mayor, 10 años mayor que ella, hace 20 años, hace casi 25 años, 7 hermanos. El tema es que este hermano, a su vez, fue abusado por su tío y por el cura confesor, de una familia muy católica. Pero este hermano tuvo un cáncer de testículos, entonces a partir de todo eso, contó del abuso y perdonó a sus abusadores. Entonces ahora está este hermano mayor en el lugar del casi santo, de hermano santo, es panadero, reparte pan en los comedores populares. Entonces parte de la familia a la que ella le empezó a contar que había sido abusado por ese hermano, la culpan de no ser tan buena como este hermano que perdonó a sus abusadores. Entonces la familia la pone a ella, parte de la familia que conoce, porque hay otra parte que no lo sabe, entre comillas, es pobre a ella lo que le pasó y lo que ella carga, porque parece ser que es el hermano solo de ella, no es el hermano de todos. Entonces ella está entrampada en que ella tendría que ser tan buena como su hermano de perdonarlo, como él perdonó a sus abusadores. Claro, porque así hacemos de cuenta que no pasó nada. Exactamente. Sí, y Y además, nos podemos ¿cómo? juntar todos a comer los fideos el domingo sin ningún problema. Si no es Exactamente incómodo. sucede eso. Y además el hermano canta canciones todas espirituales. No, y además, ¿cómo hay una habilidad tan fuerte a nivel social, intrafamiliar y también subjetiva, de hacer como una disociación entre, pasó esto, pero es re bueno, ¿no? O hizo esto, pero a la vez tiene toda esta parte. Y por ahí, también como hizo Luján en la intervención, bueno, che, ¿cuánto necesita, no? Para curar sus culpas, repartir pan, porque la verdad, no sé, algo de que se puede invertir algo de esa dialéctica, de lo pulcro, de lo bueno, y lo que se esconde en lo íntimo en el modo de goce. Pensaba en eso de la... Digo esto y ya nada más chiquitito. En relación a que lo que uno pesquisa como con mucha fuerza es la estructura de la desmentida. Ya lo sé, pero aún así. Sí, sí. ¿No? A nivel sí. familiar, a nivel... Sí. ¿Quién quería? ¿Norberto? ¿Hola? No sé quién. ¿Quién quería hablar? Sí. Yo antes quería decir una cosa a Edith que me parece importante. Poder repensar la idea del perdón. ¿Qué es el perdón? Y ahí tiene una vertiente religiosa, ¿no? Otra cosa Porque es me parece que hay toda una cuestión discursiva que permite que ciertas formas de goce y de explotación del cuerpo del otro queden absolutamente legitimadas. Claro. La culpa, como lo es también el perdón, son una forma de negar la responsabilidad del acto del otro. Introyectadas, como diría María Laura Méndez, gracias a Nietzsche, introyectadas en el propio sujeto. Soy yo el que hice mal, yo debería perdonarlo, ¿no? Las morales del esclavo. Y estas son las que hay que desarmar en la clínica, digamos, que son las formas discursivas que garantizan el nivel de impunidad del otro. Es difícil desenlazar el discurso en el inconsciente, porque los discursos enlazan al inconsciente. Y bueno, hay que ver cómo desenlazarlo. Me parece que la idea de preguntarse por la idea de perdón es una re buena punta. Absolutamente, gracias. Sí, adelante. Bueno, Dale, Norberto. bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero que me sale es contarles el goce, pero el goce del bueno, que me implica estar escuchándolas, ¿no? Formidable, Agustina, Luján y Julia. La verdad que esto abre tantos caminos, tantas preguntas recontra valiosas en las situaciones de abuso, pero en otras también. Lo que quería compartir con ustedes es como una especie de pregunta que yo me hago, ¿no? ¿En qué medida el abuso, el incesto que está en toda la Biblia,
que está en toda la literatura y ni que hablar en la mitología griega. Quiere decir que es algo que tiene una densidad y un peso incluso transepocal, ¿no? Aquí hay como un enorme, enorme misterio de apropiación, de poder, pero también de deseo, el enigma de cuál es el deseo de estar con aquel que es un superior, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero comentarles un poco como temática es en qué medida la demonización rápida del incesto o cualquier tipo de abuso opaca o a veces frena la posibilidad de investigación. ¿Entienden? Yo trabajo todavía bastante con situaciones de divorcio en que la mamá se apropia de los hijos, ¿no? Y el hombre rápidamente, a partir de una denuncia de abuso por parte de la mamá, queda perimetrado, queda sin acceso a esos niños, a veces por años, con todo lo que implica en términos de la subjetivación de esos niños y también el goce de la paternidad por parte de esos padres que en automático quedan excluidos. Bien, bueno, esta también es una intervención a lo mejor válida desde el punto de vista de, boom, zambullirse en la ley, pero ojo también, ¿no? Ojo también, porque los jueces que no tienen, lo que dijeron ustedes, una vivencia efectivamente de algo acontecido, rápidamente producen un decreto, producen un corte en un vínculo tan fundamental como el del hijo con los padres, con el padre varón. Entonces, en ese sentido, ustedes lo comentaron todo esto, ¿no? Lo difícil que es no quedar del lado exclusivamente justiciero, donde rápidamente lo que nos convoca es víctima-victimario, que a veces son figuras descomplejizantes, ni quedar del lado justiciero, ni quedar del lado de la teorización del incesto en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, es muy difícil a veces llegar a la vivencia efectivamente acontecida, dado que tanto padres como niños lo que tienen como recursos son relatos. Tenemos relatos con mayor grado de instrumentos, con mayor grado de nitidez y de posibilidad, ¿no? Pero siempre nos estamos manejando con relatos de algo supuestamente acontecido. Lo que hace la justicia es que frente a un relato lo transforma en un hecho. Y este hecho es punible y por lo tanto hay que obrar de tal o cual manera. Esto entre muchas otras cosas me evoca el formidable trabajo que están haciendo. Juro que el martes me compro el libro. Es muy complejo. No jure, Norberto, por favor, no jure. No juremos más. Bueno. Volvería a morir. Sí, creo que justamente tiene que haber una tensión y una relación entre relato, posiciones subjetivas, efectos en el cuerpo, entrevistas interdisciplinarias. O sea, no se puede abordar unilateralmente una sanción o una determinación de algo porque estamos errando fuertemente ahí, porque claramente puede haber un niño que está palabrado por el otro, puede ser una madre, puede ser un padre, y entonces, ¿cómo diferenciar entre un niño que está palabrado de un niño que puede de golpe, cómo puede, con las herramientas que puede, poder mostrar lo que le está pasando, ¿no? Julia, todos estos abordajes que vos estás mencionando es lo que no
no ocurre. Es decir, hay una intervención judicial y después eventualmente vendrán las pesquisas teóricas, clínicas, etc. Pero a lo que voy es que todo esto que vos decís, que por supuesto es muy imprescindible, más que necesario, es lo que no ocurre. La verdad que es lo que no ocurre. Yo tengo bastantes casos, ¿no?, en que eso no ocurrió, pero lo que sí ocurrió fue una distancia de 1, 2, 3, a veces 4 y más años de este vínculo, ¿entendés? Buenísimo. Ahí quería decir algo Elina. Estaba levantando la Perdón, mano. quería decir una cosita. Roberto, hay algo importante de distinguir. Una cosa es el relato y otra cosa son los signos perceptivos freudianos. Lo que nosotros detectamos como indicador del abuso son los signos perceptivos del trauma. Claro. Es un concepto freudiano que tiene que ver con no hay pasaje a la palabra y tiene una alta intensidad de carga. No es un relato cualquiera. Hay que poder distinguir el relato de un abuso de los signos del trauma, que no siempre pueden llegar a relatar el abuso. Hay veces que la memoria, por suerte sana, la memoria tiene una función. La cámara Gesell, cuando se hace, no siempre el niño cuando llega a la cámara Gesell, esto lo cuenta muy bien en Carne Viva Toporosi, se lo recomiendo como lectura, sí. Puede operar la memoria y el olvido para sanar a ese niño, y no lo recuerda. Las estadísticas, si bien es verdad lo que usted dice, que hay muchas mujeres que denuncian falsamente al marido, las estadísticas corroboran que la mayor cantidad de abusos no se da de madres a hijos. Yo lo que le preguntaría es qué margen de dinero hay. Por ejemplo, hay otro caso que yo encuentro mucho, una madre de bajos recursos que denuncia al marido que abusó a su hijo, se queda sin recursos económicos. ¿Qué hace la justicia si ella retira la denuncia porque no tiene más plata? Porque él está preso y no hay dinero. Le restituye entonces el adulto abusador a la familia, y de esos hay muchos más casos, aunque usted no lo crea. Por eso digo, no alcanza con leer a un solo varón que pasó por esto, me parece que hay que poder leer en su conjunto cómo operar en el caso por caso. No es uno, son cientos. No es uno. Sí, por eso digo, tienen que trabajar con ese tipo de especificidad. Bueno, a ver que Lina quería decir algo. Ahí lo activo. Gracias, Luján. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Qué trabajo, me parece formidable. Y esto de decirlo silenciado, alzar la voz, muy bueno. Y además el entusiasmo con el que trabajan, porque otra, bueno, se las ve muy implicadas y comprometidas. No, quería recordar que hay algo silenciado, un abuso silenciado desde el psicoanálisis, al menos cuando yo lo estudié en la facultad no me lo enseñaron, después lo aprendí. Y se acuerdan que Layo, el padre de Edipo, cuando fue expulsado de Tebas, Pélope de Picia lo recibió en su reino, el rey ese. Y Pélope de Picia tenía como hijo un joven muy bello. Y Edipo lo violó, Layo lo violó. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Layo lo violó. Esta violación de Layo no se enseña habitualmente. Es también un silencio transgeneracional, por decirlo así. No me estoy acordando, tendría que agarrar el Google, cómo se llamaba el hijo de Pélope. ¿Quién recuerda? No me acuerdo. ¿Cómo decís, Silvia? ¿Silvia Dorfman? No, activa el micrófono, Silvia. Dice que espera un momentito. No era... No me acuerdo. Bueno, yo tengo un trabajo sobre eso, pero hace tantos años que no me acuerdo, el 2000, que estaba Tesone, también en el mismo panel conmigo, Tesone y yo, y Tesone hablaba de cómo el hijo que calla, para no destruir a la familia y no ser el culpable de la destrucción de la familia, se siente héroe al callar, es el niño héroe. Crisipo, ¿no es Crisipo? Gracias, estaba por decir, sí, es Crisipo, muchas gracias, Silvia. Mi compañera de trabajo es una laborante formidable.
que trabajamos sobre transexualidad. Bueno, la cuestión es que ese niño se siente héroe porque está salvando a la familia con su silencio. Y esto ustedes lo habrán visto, es habitual verlo en la escuela. Ese chico apagado, que no dice mucho, que no pareciera que sobre él piensan tales circunstancias. Bueno, eso quería decir. Lo del silencio transgeneracional de nosotros psicoanalistas, que no sabemos la violación de Layo hacia Crisipo, que no nos la enseñan. Y bueno, No. y eso tiene consecuencias transgeneracionales. El pobre Edipo después cargó con todas las historias de su padre Es silenciada. importante esto que vos decís, porque normalmente el incesto no se da de manera aislada, esto que vos decís muy bien, es transgeneracional, hay toda una genealogía de incesto, si uno pudiera hablar de genealogía. Sí. Hay transmisión de lo mismo, de una no diferencia en realidad, sería esto, porque tampoco hay generaciones. Yo me Pero sí me acuerdo parece que hay que una diferencia entre pensar, porque muchas veces también se imaginariza que todo niño abusado va a devenir abusador, y esto no es así. No. Porque esto ha hecho que muchos niños callen haber sido abusados, por temor a ser condenados a ser potenciales abusadores. ¿No? Entonces también hay toda una casuística y hay muchos discursos que hay que comenzar como a derretir, a disolver, a diluir, para que la voz pueda alzarse, ¿no? Digamos, sí uno podría pensar que quien es abusador tiene una genealogía de abusadores atrás, eso te lo firmo. Ahora, que necesariamente va a repetir el acto de abuso y no va a torcer su pulsión hacia algo más tierno, más poético, más artístico, eso yo no lo sé, ¿no? me hace acordar esto que vos decís, Agustina, hace unos años, como 20 creo, fue invitada a dar unos seminarios de violencia a Bogotá y estaban las comisarías de familia que presentaba casos. Las comisarías de familia ya son como juzgados de primera instancia de familia, están compuestas por médico, psicólogo, antropólogo, trabajador social y un abogado. Y me acuerdo que los casos que presentaban era esto que vos decís, Agustina, de transgeneracional, ¿no? Y uno y otro y otro. Y la inteligencia de esta gente es que trabajan, bueno, también, bueno, vimos los casos, fue mi sugerencia, trabajar con las familias para que esta complicidad no se siga dando y que no se dé la historia del niño héroe. Fue muy interesante ver cómo ellos acudían al lugar, esta comisión, pena que no está Miriam Alarcón, que nos suele escuchar acá, acudían al lugar a ver la situación del niño violado y de ese padre y trabajaban con los padres y con toda la familia. Me pareció formidable como manera de cortar la repetición. Hasta ahí nomás, gracias. Ahí había alguien que quería hablar, Marta, pero yo no la veo en la... Acá, ahí abajo, ¿me ves? ahí abajo, ahí te veo. La cuadrada del amarillo. Bueno, bueno, ante todo, felicitaciones. Realmente forman un equipo muy, muy talentoso y con mucha pasión, y nos hace una inmersión total en el tema, digamos. Y además con mucha fundamentación teórica. Así que realmente las felicito. Lo que quería plantear es algo acerca de la importancia de que todo esto llegue de una manera interesante y conocida a las instituciones que trabajan con niños. Lo planteo porque atendí, y algunas veces vuelven a venir, pero una pareja que en su momento, con una nena de 5 años y otra nena más chica, la nena de 5, una vez que no se sentía bien en un jardín clase media alta, no se sentía muy bien, fue eximida de la clase de gimnasia. Su maestra, mientras tanto, le estaba haciendo un masajito en la espalda, y la nena dijo que cuando el papá la bañaba, también le hacía un masajito. Esto se transformó en una denuncia, y el papá fue sacado, una denuncia judicial, el papá fue sacado de la casa, la mamá no podía hacer ninguna defensa ni contacto con el papá, porque le podían sacar a los hijos por pensar que estaba complotado de alguna manera y era cómplice. Esto duró unos 3 meses, porque se hicieron las pericias, la nena fue a cámara de Gelsen y el papá
pudo volver a la casa y estaba todo bien. La nena incluso decía en la cámara de Gesell, mi mamá me dijo que yo diga todo lo que quiera. Y realmente se solucionó. Pero yo me pregunto, ¿hay alguna exageración quizá? ¿O no hay ningún conocimiento de lo que quiere decir a lo mejor que un padre quizá sí acaricia a una hija de alguna manera, la erotiza para su futura vida amorosa también? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo se puede trabajar esto con gente que es, no sé, una maestra jardinera, por ejemplo, y la directora de un jardín conocido, muy conocido? Claro. También hay que ver, hay que hacer una entrevista a la madre, hay que hacer una entrevista al padre, porque también si pensamos, por ejemplo, en una madre o un psicótico, donde hay la madre tiene una sexualización de los lazos sociales, lo que ve en el otro lo sexualiza, ¿no? Que es una de las cuestiones claves a veces de la psicosis, puede poner al otro en un lugar de abusador o de acosador, porque toma eso con una certeza y una literalidad que puede ser eso. ¿Cómo no? O puede ser que es la forma que tiene esa niña de poder decir que el padre la toca de una determinada manera abusiva. O sea, que no nos alcanza con ese pequeño discurso. Nos quedamos... Sí, a mí me parece que ahí hay que tener como esto, como también el modo de preguntarle a un niño, ¿no? De tener el recaudo de no ponerle el adulto palabras que el niño tampoco está diciendo, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque digo, ahí una también... citación, o una citación a la pareja de padres previa, digamos. Una mínima citación. Está bien, pero uno, digamos, podría preguntar, digamos, qué quiso, no sé, uno le puede preguntar a un niño, bueno, pero ¿qué te hace un mimo? ¿Qué? Y el niño va a decir algo más o no, digamos, qué sé yo, pero más allá de eso, digo, me parece que son situaciones que en todo caso, por eso yo les decía, no se trata ni de ver abusos por todos lados donde no los hay, y por eso no es solo que alguien diga alguna cosa mínima, sino que uno tiene que ir a la corroboración indirecta, digamos, ni tampoco no reconocer cuando sí lo hay, porque como entonces los chicos a veces dicen algo más o menos, entonces digo, y darnos el tiempo, en última instancia yo como escuela quizás, no sé, me parece que en todo caso, no sé, habría que haber hecho a lo mejor primero una entrevista con los padres, hacer digo, si la escuela tiene un gabinete, se podría haber hecho algunas entrevistas, digo, también hay otros indicadores, digo, esa niña presentaba alguna otra cuestión que dijera que el papá le hizo un masajito, digo, tampoco es que digo que le masajeó no sé, me parece que hay que, por eso digo, ¿no? Me parece que tampoco es que los maestros tienen que estar entrenados o pueden estar entrenados en detectar. Sí, me parece que cuando hay cambios bruscos, por eso insisto, ¿no? Uno tiene que leer una serie de indicios, ¿no? Si una niña que de pronto en jardín de infantes había logrado el control de esfínteres, de pronto lo pierde, ¿no? Si en el medio de eso tiene cambios bruscos de conducta, ¿no? Si frente a la cercanía del otro, no sé, se repliega porque se asusta o tiene una conducta masturbatoria exacerbada, hay un montón de otras cuestiones. Si en los juegos aparece cierta cuestión con el cuerpo de los compañeros de una determinada... Hay un montón de cosas a leer y no una cuestión lineal. Por eso digo, me parece pertinente la pregunta que haces, Marta, pero es de difícil respuesta, porque digo, hacer una lectura implica un trabajo, ¿no? Pero sí me parece como que hay que poder ubicar algo de esto, que es una serie de indicadores que empiezan a aparecer, directos o indirectos. Y a veces uno, sin preguntar directamente si está viendo una situación de abuso o no, cuando uno hace una entrevista con padres, digo, la escuela puede preguntar, ¿hubo algún cambio recientemente en la casa? Y entonces por ahí los padres a veces te empiezan a decir, dejó de dormir, está con pesadillas, y a veces puede que sea, porque también puede estar pasando que esa niña o ese niño esté teniendo alguna situación de abuso y no porque sea dentro del ámbito familiar también. Digo, ¿no? Entonces, lo cierto es que, Luján, de lo que se trata justamente es que la escuela no hizo ninguna otra cosa que una denuncia judicial, inmediatamente. Claro, yo te diría incluso que estas cuestiones además son para trabajar también con los equipos, muchas veces de abogados y demás, porque digo, ¿no? Esto de cómo nosotros, ¿cuáles van a ser los elementos? Porque una cosa es el elemento de prueba concreto, ¿hay lesión o no hay lesión? Vieron que muchas cuestiones se dirimen así. Entonces también pasa que si no hubo lesión, no hubo abuso en muchos casos.
Porque Sí. y esto es Sí. gravísimo, digamos, ¿no? Sí. Porque no hubo lesión, no se corroboró entonces el abuso. Y entonces nosotros tenemos que poder, digamos, empezar a pensar cómo hacer una transmisión, ¿no? Que habilite otras lecturas posibles y donde haya el tiempo de evaluar efectivamente eso, ¿no? Es lo que se me ocurre decirte, pero sí es un problema. Así como ha pasado a la inversa, digo, Marta, esta situación que vos traes, también ha habido un caso muy resonante de una escuela que no denunció los golpes que recibía, no me acuerdo era si era un niño o una niña, y ese niño murió. Digo, están como, ¿no? Como los dos extremos, digamos, de esas situaciones, en las cuales me parece que hay que tener como, bueno, como mucho, bueno, como esto, como priorizar cierta formación, ¿no? Y bueno, y que esté la posibilidad de las interconsultas, digo, ¿no? Porque tampoco podemos pretender que los maestros sepan de todo, digamos, ¿no? Pero sí que alguna cosa puedan a veces detectar o leer, y al menos, nada, propiciar una entrevista, ¿no? Bueno, en algunos casos los chicos lo dicen explícitamente, y ahí hay que tomar otras medidas, por supuesto que ahí, porque si no también corremos el riesgo de que el colegio por miedo no denuncie, y eso también es muy complicado. Tenemos que ver cómo hacer, ¿no? Bueno. A mí me parece que el sistema judicial tampoco está, ni los docentes de los colegios, ni el sistema judicial está listo para este tipo de casos todavía. No, pero muchas veces me parece que también se equivoca el juego con el juego sexualizado. Y por ahí en los relatos que uno escucha, lo labura muy bien Toporossi esto. Para el padre era un juego. Y claramente lo que se sanciona ahí que no se trataba de un juego. Entonces sí me parece importante poder ubicar de qué manera uno puede distinguir estos bordes, porque a ver, yo también escucho, siguiendo por ahí, a Ana María Fernández, por nombrar a otra persona que trabajó el concepto de estrago paterno, que a veces un padre que mira a su hija adolescente las tetas, este acto de mirarle el pecho, es tan traumático como si lo hubiera violado, para la marca que dejó para esa niña. En pleno desarrollo, que aparezca una sexualización de la mirada del padre. Uno podría decir desde la ley, ¿eso es incesto? Yo no sé si mucha gente te diría que eso es incesto. Sin embargo, en la clínica yo puedo ver los efectos de esa mirada con carácter muchas veces traumático, digamos. Tal cual. Entonces digo, ahí la justicia quedará corta, pero nosotros no. Nosotros sí tenemos que poder trabajar que esa mirada debe ser velada, ¿no? ¿Cómo velar esa mirada paterna? Sí, el velo es fundamental, pero creo que por eso también, pues a mí me parece que podemos quedarnos en el lugar de, uy, qué mal que se hacen las cosas, o pensar de qué manera, no, lejos de hacer una cosmovisión del psicoanálisis en relación a la sociedad, pero sí de qué manera introducir, llevar nuestra peste, nuestra linda peste, a las instituciones que, digamos, toman y canalizan todos estos temas. Porque si no, nos quedamos un poco en un lugar bastante cómodo, ¿no? En el trabajo individual, del 1 por 1, o en una cuestión de hospital y alguna cosa más. Pero creo que es súper importante algo de que esta transmisión sea accesible, sea fácil, y que abramos con otros discursos, que hablemos con otros discursos, ¿no? Con el jurídico, con las instituciones, con los que trabajan en relación a lo infantil, porque tenemos herramientas muy poderosas, me parece. Me parece que herramientas muy poderosas, con rigurosidad, con compromiso, con mucha investigación, que no es de cualquier manera, que no es solamente desde la indignación, ¿no? Desde la sanción en ese sentido, no desde el sentido de la moral, ¿no? En el sentido de un compromiso con las subjetividades, ¿no? Ni puestas en el lugar de la ley, en el sentido de lo judicial, en ese sentido, ¿no? De la acusación, sino, digamos, de adentrarse en ese sufrimiento, en ese padecimiento manifestado de tantas formas, de síntomas, como dicen por aquí, acá en el chat, que a veces son ambiguos, que no dan cuenta, que no es tan sencillo detectar, pero que hay que estar advertidos e informados y formados, ¿no?
en la temática, que no es así con tanta liviandad, ni es lineal, ni es para pensarlo como causa-efecto, y que tiene todas estas aristas, ¿no? Las lecturas interdisciplinarias, las lecturas que tienen que ver con lo familiar. Me parece que en ese sentido, bueno, yo también me hago eco de las felicitaciones, no hace falta que se los diga, voy a ser un poco redundante, que es un placer escucharlas por la implicancia, por el compromiso que sé que tienen para investigar todo lo que investigan, porque investigan muchos temas ustedes, no solamente lo digo porque es así. Vos ya, Luján, has estado también el año pasado y dando cuenta de otros aspectos de la clínica, y me parece que esto de poderlo ligar a la práctica y llevar la peste en el mejor sentido, que no es el pandémico, me parece realmente maravilloso. A mí por lo menos me emociona, me entusiasma, y creo que hay repercusión de entusiasmo en general, ¿no? De los que se atrevieron a hablar. Sí, yo me atrevo a decir, se me acaba de ocurrir, pero que más allá de que hay algo de que el incesto en toda la enseñanza y en la cultura literaria y en el psicoanálisis, creo que hay una conclusión generalizada del incesto acontecido en el psicoanálisis. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí Raquel estaba levantando la mano, no sé si quiere decir algo. Me parece que sí. Quería compartir con ustedes, vengo pensando, interrumpo, no interrumpo, quería compartir con ustedes una situación de ambigüedad, precisamente, con una paciente muy joven que empieza a relatar algo de su vida y no aparece ningún signo consciente y perceptivo de una actitud del padre que a mí me empieza a sonar como que sí, pero que ella no la trae. De modo que yo, utilizando esa ambigüedad también, Manon Tropo, le voy preguntando si no le parece que allí pudo haber habido alguna actitud. Y ella me dice que no, todo el tiempo que no. De modo que jugamos con esa ambigüedad de lo que ella decía y de lo que yo le aproximaba. Y siempre me hubiera quedado con la duda de si había que decirlo o no había que decirlo. De hecho, estaba dicho, ¿verdad? Si yo lo empiezo a mencionar, de hecho, ya queda dicho. Pero, digamos, lo que me resultó interesante es que a partir de esa situación, ella empezó a conectarse con posibilidades de pareja, que hasta ahora no había tenido. Entonces me parece que esa ambigüedad, que a veces jugamos todos en la ambigüedad, ¿verdad? Claro, desde el inconsciente tiene un efecto distinto, ¿no? Bueno, quería compartir eso con usted. Es interesante es interesante eso que vos decís, porque, Raquel, porque el incesto uno tiene que pensarlo en grados también. Hay grados del incesto. Uno podría decir que los cuerpos de esos niños han quedado retenidos en esa familia, por la madre, no solo por el abusador, porque esto es importante de decir. Es toda la genealogía que no permite el armado de una afuera, de una exogamia, de una diferencia, de una otra edad. Solo se trata de la lógica del adentro. Cuando vos de alguna manera introducís algún movimiento de afuera, porque es lo que haces, ella puede entonces, quizás por el trabajo, salir para enlazarse con el afuera, porque las políticas incestuosas no permiten el enlazo con el afuera, porque no hay afuera, porque solo puede enlazarse con el adentro. Entonces es interesante, digo, no es que tiene que haber un hecho traumático siquiera, ¿no? Sin embargo, hay algo ahí que tiene que ver con el incesto, claramente, como vos decís. Sí. ¿Puedo intervenir? Sí. No, yo me quedé enganchada también con el tema que trajo Norberto, porque también tengo y he tenido varios casos de padres falsamente denunciados por abuso, con pericias en contra de las madres que surge del peritaje que, por decirlo de alguna manera, le llenan la cabeza a sus hijos en contra de los padres. Se establece el tema de la revinculación, pero esos chicos, adolescentes, tienen ya tan incrustado en su cerebro
el relato de la madre, que se niegan a ver al padre. Entonces, yo me pregunto, digamos, a mí me preocupan esos chicos. Ya no me preocupan ni el padre ni la madre, me preocupan esos chicos que quedan, que tienen en su cabeza. Ya no saben, seguramente, en muchos casos, qué es realidad y qué es relato traído por la madre, ¿no? No sé qué pasa, sí sé que estos padres hace años que no pueden ver a sus hijos, que las madres hicieron todo lo posible para evitar la revinculación. Y con frases como que en el momento de que el chico entre a encontrarse con el papá, la mamá le diga, si no querés, podés quedarte acá. Por ejemplo, ¿no? Claro, pero yo te digo, tengo una consulta, Mirta. Sí. ¿Qué relato tiene el niño del abuso? Eso es lo que es mi pregunta, porque, insisto, un niño no inventa el signo perceptivo. El signo perceptivo, dice Freud, es una marca de la escena del trauma. Mientras me tocaba, miraba por la ventana, pasaba un tren que era de color azul. Cada vez que ve el color azul, se derrama, explota. ¿Hay de esto o es solamente no quiero ver a mi papá? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es mucho más que un simple relato de una madre en la marca del trauma. No, porque si no se piensa que un niño... Yo no tengo acceso a los chicos, no tengo acceso a los chicos. Yo trato a los padres. Entonces, o he tratado o he tenido cuestiones, digamos, conocidos familiares, de donde puedo asegurar que no hubo nada, aparte desde muy niñitos y demás, y repito, con peritajes hacia las madres, con signos psicóticos, con signos, etcétera, etcétera, que impidieron la revinculación, y cuando se intentó la revinculación y el asistente social podía observar, estaba todo bien, pero había siempre un relato, una intervención de las madres que ponían a los chicos en situación de... Porque también se plantea, bueno, ¿y qué? ¿Mi mamá me está mintiendo entonces? ¿No? Nada. Planteo esto no para tomar partidos, ¿entiendes? Sino me pregunto, ¿qué pasa en la cabeza de esos chicos? Y pasa que es todo un lío, por decirlo elegantemente. Para decirlo elegantemente, Mirta, te diría otra palabra más que... No, sí. No es muy psicoanalítica. No, pero bueno, pero me sale otra que es menos delicada, digamos. No, a ver, me parece que en las... También hay que poder leer todas las situaciones en las cuales, bueno, ustedes lo saben muy bien, los hijos quedan como rehenes en las disputas, entre, ¿no? En el espacio bélico de los padres, digo yo, ¿no? Y bueno, y quizás, bueno, no será ese el momento de que ellos todavía puedan elaborar algo de eso, qué sé yo, algunos tendrán la ocasión de interrogar algo de eso y hacer algo con eso en algún momento de sus vidas. Sí, claro. Otros sí, no. Pero uno podría decir, ahí hay incesto en la medida en que la madre goza a través de su hijo. Sí, obvio. Ahora, eso no alcanza para que la justicia diga, esto es incesto. Por eso digo, no nos manejamos con los mismos códigos en el sistema jurídico que en el consultorio. A mí no me mandan a evaluar si fue o no fue abusado. Yo trabajo con quién fue abusado desde las marcas que presenta. No está, por lo menos la clínica que yo trabajo, no se trata de una disputa. Sin embargo, yo puedo leer que ahí claramente quedó retenido como objeto de la madre también. Claro. Totalmente. Pero eso no puede decir que el sistema jurídico va a decir la madre, digo, eso el sistema jurídico ni se lo pregunta. También hay un hombre que elige a una mujer loca, vamos a decirlo así, loca, para tener un hijo. Digo, también hay que preguntarse, no cualquiera elige a alguien así. Entonces hay que poder pensar todas esas coordenadas que hacen que pase lo que pase, ¿no? Por supuesto. Acá mi pregunta era más apuntando al chico, a ese pobre chico que queda como rehén de... Y bueno, hará síntoma en el mejor de los casos de algo de eso. Claro. Si llega algún analista en algún momento podrá hacer algo con eso. Ojalá pueda, claro. O encontrar alguna vía por la vía del arte, alguna cosa de resolver, como me parece que en eso es como con todas las cosas que nos tocan en la vida, qué sé yo, cada uno ahí habrá tantas respuestas como sujetos, ¿no? Qué sé yo, está el que va a decir de grande, no, ellos se mataban entre ellos y yo me di cuenta que esto fue una pelea así o así,
y está el que va a decir no, el que va a quedar diciendo no, mi mamá tenía razón en todo lo que decía y esto era así. Bueno, pero como Sí, puede pasar claro. con otras tantas cosas, me Sí, parece. tal cual. Y además, cuando de golpe una familia se desarma, que de golpe hay situaciones de comodidad y de poder, donde una madre por ahí dice, no quiero compartirlos, no quiero que se vaya con la novia de También. Sí. no, esto, o sea, hay algo de lo insoportable a veces de una separación que lleva a que todo eso se canalice a través de los chicos, y por qué no inventar algo para que eso, para calmar por ahí esa necesidad de poder erosionar algo el narcisismo de los padres por el deseo de los hijos y por el bien de los hijos, Sí, ¿no? pero el relato de los niños es distinto. Yo quiero insistir en Sí, eso. sí, Yo sí, yo estoy quiero totalmente de insistir acuerdo. en eso. Sí, El sí. modo de presentación, lo mismo que decía Agustina. Corrámonos de esto porque eso es el famoso síndrome de alienación parental, calculó lo que están hablando, que ha producido estragos. El Estragos. relato y la presentación clínica del niño o de la niña que ha pasado por un abuso es distinta. No, digamos, es distinta a la presentación sintomática cualquiera de un niño que está en la disputa de los padres y nada más. No es lo mismo. Lo corporal, ¿sí? A nivel del goce del cuerpo hay algo que se inscribe de un modo radicalmente otro. Hay un exceso de goce en el cuerpo que se verifica por las vías de retorno. Y esto quiero que, no sé cómo decirlo, Sí, pero sí, digo, Está clarísimo. eso, está quiero clarísimo. subrayarlo y recontra subrayarlo. Después la madre podrá decir lo que se le canta o le parece, el padre podrá decir lo que se le canta y le parece, pero digo, cuando nosotros estamos ahí, escuchando a ese niño, jugando con ese niño y leyendo en la escena de juego, ahí tenemos que ir a leer, no a todo lo que dicen, porque digo, el adulto desde la defensa secundaria ajusta el relato como le parece, digo, ¿no? Entonces, no, o sea, digo, a eso me refiero. Además, No hay digo un más. efecto, creo, para mí, en relación al efecto del analista, en esos momentos de revelación que son de certeza. Sí, Tal cual. sí, tal cual, tal cual. Que se precipita, que vos notás algo a nivel del cuerpo, como decís, a este pibe le pasa otra cosa. Esto no es el retorno del síntoma neurótico, esto no es un capricho, esto no es, digo, se lee corporalmente algo ahí de otro orden. Y una paciente, me acuerdo, contaba que tenía como un pequeño recuerdo, dormida a la noche, de sentir un peso sobre su cuerpo, una sombra negra sobre su cuerpo, y después despertarse enojada con la madre. Pero en el medio no había nada, y después el llanto y la angustia desgarradora. No había más nada que decir ahí, ¿no? Con eso había aparecido como muy claro, y verse como la bombacha un poco baja. A ver por qué. Punto. Me parece fundamental resaltar esto, ¿no? Porque orienta, porque es la manera de orientarse, si no estamos perdidos en el medio de la multiplicidad de relatos, de distintos discursos que nada tienen que ver con nuestro trabajo, porque bueno, hay que lidiar con el discurso jurídico, hay que lidiar con cada uno de los discursos, ¿no? De lo que surge de las escuelas y demás, y bueno, dar prevalencia, digamos, a eso que se puede detectar en el niño, la niña, niñe. La verdad que, bueno, como ya el tiempo nos limita, quiero volver a agradecerles la verdad que lo que han transmitido, con el entusiasmo que lo han transmitido y transmiten siempre, y un tema que es para investigar, para seguir pensando, para que digan cómo pueden obtener el libro, por más que lo escribieron en el chat, que lo puedan decir con la voz. Lo distribuye Balduter, así que todas las librerías a las que envía Balduter lo tienen. Cival creo que lo tiene, Librería Norte, no sé, Paidós si tiene ahora ejemplares, y si no, nosotras vamos a tener en breve, porque mandamos imprimir hace poquito. Se pueden contactar por Facebook, por el Messenger, con cualquiera de nosotras, y nada, con una moto llega, o por correo si no están en Buenos Aires, obviamente. Así que bueno, y agradecerles la generosidad, ¿no? La generosidad de la apuesta, porque hay que ser muy generoso para jugarse en una posición, por eso yo destacaba al principio que lo destacaba como acto político,
¿no? El libro, la presentación y el compromiso que ustedes tienen con la tarea, ¿no? Así que un inmenso agradecimiento. Agradecerles a ustedes, Nelia especialmente, y a todos por la invitación, la escucha atenta, que un día como hoy, un viernes a esta hora, estén conectados y estemos hablando de esto, la verdad que nos llena el alma. A nosotros también. Gracias. Así que gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos las puertas, que es muy generoso de parte de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Agustina, ¿querés decir algo? Agradecerles mucho la atención y decirles, bueno, lean el libro y después nos volvemos a encontrar a ver qué piensan. Dale. Esto les hizo pensar en algo, si lo destituyen, si en realidad se trata de las madres. En el libro también hablamos que hay muchas formas de maternidad y hay muchas formas de paternidad y que hay que poder leer más allá del Edipo, más allá de lo que tenemos en la cabeza. Entonces, en la medida en que eso se mueve, me parece que se enriquece la posibilidad clínica siempre. Gracias, Nélida, por todos los elogios, por el espacio, por el respeto y el cariño. Totalmente merecido. Bueno, Totalmente vos ya sabés merecido. que te quiero y ya nos conocemos de antes, así que un abrazo y gracias a todos por el espacio. Chau. Muchas gracias. Cariño Felicitaciones. Gracias.